a los ases de la Luftwaffe, los autoproclamados dueños del cielo europeo. Fue una broma. Un asterisco Flegendamins asterisco, una botella de leche voladora. Cuando el avión estadounidense P-47 Thunderbolt apareció por primera vez sobre Francia en la primavera de 1943, los pilotos alemanes no pudieron evitar reírse de su torpe y abultada estructura. Esta cosa era enorme, pesaba hasta 8 toneladas completamente cargada, casi el doble que sus ágiles Focke-Wulf 190. Pensaron que este monstruo aéreo sería una destrucción lenta y fácil, prueba de lo que consideraban una burda ingeniería estadounidense. Como admitió más tarde un as alemán, nos reímos, cometimos un terrible error. Esa risa pronto moriría en una tormenta de acero cuando descubrieron que la botella de leche estaba llena de ametralladoras calibre 850, un motor revolucionario que dominaba las grandes altitudes y una dureza casi sobrenatural. Se rieron de ello hasta que empezó a eliminarlos sistemáticamente del cielo. A principios de 1943, la guerra aérea sobre Europa era una partida de ajedrez letal, y la Luftwaffe alemana era la gran maestra. Sus cazas eran espadas finamente afiladas, instrumentos de precisión y velocidad que habían dominado los cielos durante años. En esta arena de artistas letales llegó el Challenger estadounidense, el Republic P-47 Thunderbolt. Y a primera vista, parecía un fracaso total. No era solo el enemigo el que se mostraba escéptico. Los pilotos estadounidenses, muchos de ellos recién salidos de la escuela de vuelo, echaron un vistazo al P-47 y quedaron boquiabiertos. Cuando los primeros aviones fueron asignados a grupos de cazas en Inglaterra, como los famosos cuarto y 78º, la reacción fue de incredulidad. Muchos de estos chicos habían estado volando el ágil Spitfire británico, un caza pura sangre. El P-47, por el contrario, se sentía como un camión. Su cabina era inusualmente espaciosa, lo cual constituía un pequeño consuelo en un avión que se sentía lento y sin respuesta. Los pilotos lo apodaron la jarra porque su perfil se parecía al de una jarra de leche común. Ese nombre se mantendría, aunque más tarde se recontextualizaría como la abreviatura de Juggernaut. El diseñador del avión fue un brillante ingeniero georgiano llamado Alexander Karbelli. El Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos le había encomendado la tarea de crear un nuevo interceptor que pudiera enfrentarse a los mejores de la Luftwaffe. La solución de Cartelli fue radical. En lugar de un caza ligero, diseñó todo su avión en torno al motor más potente que pudo encontrar, el enorme Pratt & Whitney R2800 WASP de 18 cilindros. Para que todo funcionara, añadió un sistema de turbocompresor innovador que requería una estructura de avión verdaderamente enorme. Cuando presentó el diseño, el propio Cartilli dijo: «Será un dinosaurio, pero será un dinosaurio con buenas proporciones». Y era un dinosaurio. El P-47 pesaba casi 10.000 libras vacío. Completamente cargado, pesaba más de 17.000 libras. A modo de comparación, el FW-190, uno de sus principales rivales, pesaba menos de 9.000 libras completamente armado. Este inmenso peso tuvo consecuencias inmediatas y preocupantes. La velocidad de ascenso de los Thunderbolts fue pobre. En una clásica pelea de perros con giros, fue superado irremediablemente. Se tardó una eternidad en despegar, ya que se necesitaban pistas largas que no siempre estaban disponibles en los aeródromos avanzados de Inglaterra. El debut en combate del Jagd el 8 de abril de 1943 fue un desastre. Un vuelo de combate sobre Francia tuvo que ser cancelado porque las radios estadounidenses no funcionaban. Un duro revés que obligó a equipar toda la flota con equipo británico. Cuando finalmente se encontraron con el enemigo, los resultados fueron sombríos. En los primeros 2 meses, los P-47 volaron más de 2.000 misiones, pero solo derribaron 10 aviones alemanes y perdieron 18 de los suyos. Los pilotos de la Luftwaffe aprendieron el manual rápidamente. Pon al torpe gigante americano en una pelea a baja altura y gira, y fue fácil matarlo. La botella de leche voladora parecía ser justo lo que pensaban, un fracaso enorme y de bajo rendimiento. Incluso los pilotos estadounidenses empezaron a perder la fe, especialmente los veteranos del cuarto grupo de cazas que extrañaban profundamente sus Spitfires. Los alemanes observaron la llegada de este gigante no con miedo, sino con arrogancia. Vieron un avión construido con la fuerza bruta en mente, carente de la delicadeza táctica de la que se enorgullecían.
Lo vieron como una prueba de que los estadounidenses simplemente pensaban que más grande siempre era mejor. Una filosofía que estaban seguros que fracasaría. Las risas en los pabellones de la Luftwaffe eran genuinas. Se habían enfrentado a lo mejor que tenían los aliados, y esto no era todo. Pero lo que no entendieron fue que el P-47 no estaba diseñado para ese tipo de combate. Fue diseñado para un tipo de guerra completamente nuevo. Y pronto descubrirían que la broma era sobre ellos. Entonces, ¿por qué estaban tan equivocados los alemanes? Porque estaban juzgando al Thunderbolt según sus propios estándares, sin mirar más profundamente y ver el corazón revolucionario de la bestia. Los secretos del P-47 no residían en su agilidad, sino en su motor y el increíble sistema que lo alimentaba, permitiéndole dominar donde más importaba, el aire gélido y enrarecido por encima de los 7.675 metros. El primer secreto era el propio motor, el Pratt & Whitney R280 WASP. Esto no era solo un motor. Era un monumento de ingeniería de 2.000 caballos de fuerza que con el tiempo se elevaría a más de 2.800 caballos de fuerza mediante inyección de agua. A modo de comparación, el magnífico motor del Bf-109 producía entre 1.400 y 1.800 caballos de fuerza. El R28000 fue, simplemente, uno de los motores de pistón más potentes de la guerra. Su diseño radial también fue la clave de la famosa dureza del P-47. A diferencia de los motores en línea refrigerados por líquido del Spitfire o el Bf-109, en un motor radial los cilindros están dispuestos en círculo. Esto creó más resistencia, de ahí la forma voluminosa del P-47. Pero también significaba que no había un sistema de enfriamiento frágil con tubos largos y vulnerables que transportaban fluido vital. Los pilotos alemanes estaban acostumbrados a ver cómo sus proyectiles de cañón destrozaban un motor, cortaban una línea de refrigerante y veían al avión caer del cielo. El R-280, sin embargo, era un animal diferente. Estaba refrigerado por aire y su gran masa significaba que podía absorber una cantidad increíble de castigo. Hay innumerables historias de aviones P-47 que regresaron a la base con los cilindros completamente destruidos. El motor sigue funcionando. Pero un motor potente por sí solo no era suficiente. A grandes altitudes, el aire se vuelve más fino y priva al motor de oxígeno. La mayoría de los cazas utilizaban un sobrealimentador accionado por a los ases de la Luftwaffe, los autoproclamados dueños del cielo europeo. Fue una broma. Un asterisco Flegendamins asterisco, una botella de leche voladora. Cuando el avión estadounidense P-47 Thunderbolt apareció por primera vez sobre Francia en la primavera de 1943, los pilotos alemanes no pudieron evitar reírse de su torpe y abultada estructura. Esta cosa era enorme, pesaba hasta 8 toneladas completamente cargada, casi el doble que sus ágiles Focke-Wulf 190. Pensaron que este monstruo aéreo sería una destrucción lenta y fácil, prueba de lo que consideraban una burda ingeniería estadounidense. Como admitió más tarde un as alemán, nos reímos, cometimos un terrible error. Esa risa pronto moriría en una tormenta de acero cuando descubrieron que la botella de leche estaba llena de ametralladoras calibre 850, un motor revolucionario que dominaba las grandes altitudes y una dureza casi sobrenatural. Se rieron de ello hasta que empezó a eliminarlos sistemáticamente del cielo. A principios de 1943, la guerra aérea sobre Europa era una partida de ajedrez letal, y la Luftwaffe alemana era la gran maestra. Sus cazas eran espadas finamente afiladas, instrumentos de precisión y velocidad que habían dominado los cielos durante años. En esta arena de artistas letales llegó el Challenger estadounidense, el Republic P-47 Thunderbolt. Y a primera vista, parecía un fracaso total. No era solo el enemigo el que se mostraba escéptico. Los pilotos estadounidenses, muchos de ellos recién salidos de la escuela de vuelo, echaron un vistazo al P-47 y quedaron boquiabiertos. Cuando los primeros aviones fueron asignados a grupos de cazas en Inglaterra, como los famosos cuarto y 78º, la reacción fue de incredulidad. Muchos de estos chicos habían estado volando el ágil Spitfire británico, un caza pura sangre. El P-47, por el contrario, se sentía como un camión. Su cabina era inusualmente espaciosa, lo cual constituía un pequeño consuelo en un avión que se sentía lento y sin respuesta. Los pilotos lo apodaron la jarra porque su perfil se parecía al de una jarra de leche común.
Ese nombre se mantendría, aunque más tarde se recontextualizaría como la abreviatura de Juggernaut. El diseñador del avión fue un brillante ingeniero georgiano llamado Alexander Karbelli. El Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos le había encomendado la tarea de crear un nuevo interceptor que pudiera enfrentarse a los mejores de la Luftwaffe. La solución de Cartelli fue radical. En lugar de un caza ligero, diseñó todo su avión en torno al motor más potente que pudo encontrar, el enorme Pratt & Whitney R2800 WASP de 18 cilindros. Para que todo funcionara, añadió un sistema de turbocompresor innovador que requería una estructura de avión verdaderamente enorme. Cuando presentó el diseño, el propio Cartilli dijo: «Será un dinosaurio, pero será un dinosaurio con buenas proporciones». Y era un dinosaurio. El P-47 pesaba casi 10.000 libras vacío. Completamente cargado, pesaba más de 17.000 libras. A modo de comparación, el FW-190, uno de sus principales rivales, pesaba menos de 9.000 libras completamente armado. Este inmenso peso tuvo consecuencias inmediatas y preocupantes. La velocidad de ascenso de los Thunderbolts fue pobre. En una clásica pelea de perros con giros, fue superado irremediablemente. Se tardó una eternidad en despegar, ya que se necesitaban pistas largas que no siempre estaban disponibles en los aeródromos avanzados de Inglaterra. El debut en combate del Jagel 8 de abril de 1943 fue un desastre. Un vuelo de combate sobre Francia tuvo que ser cancelado porque las radios estadounidenses no funcionaban. Un duro revés que obligó a equipar toda la flota con equipo británico. Cuando finalmente se encontraron con el enemigo, los resultados fueron sombríos. En los primeros 2 meses, los P-47 volaron más de 2.000 misiones, pero solo derribaron 10 aviones alemanes y perdieron 18 de los suyos. Los pilotos de la Luftwaffe aprendieron el manual rápidamente. Pon al torpe gigante americano en una pelea a baja altura y gira, y fue fácil matarlo. La botella de leche voladora parecía ser justo lo que pensaban, un fracaso enorme y de bajo rendimiento. Incluso los pilotos estadounidenses empezaron a perder la fe, especialmente los veteranos del cuarto grupo de cazas que extrañaban profundamente sus Spitfires. Los alemanes observaron la llegada de este gigante no con miedo, sino con arrogancia. Vieron un avión construido con la fuerza bruta en mente, carente de la delicadeza táctica de la que se enorgullecían. Lo vieron como una prueba de que los estadounidenses simplemente pensaban que más grande siempre era mejor. Una filosofía que estaban seguros que fracasaría. Las risas en los pabellones de la Luftwaffe eran genuinas. Se habían enfrentado a lo mejor que tenían los aliados, y esto no era todo. Pero lo que no entendieron fue que el P-47 no estaba diseñado para ese tipo de combate. Fue diseñado para un tipo de guerra completamente nuevo. Y pronto descubrirían que la broma era sobre ellos. Entonces, ¿por qué estaban tan equivocados los alemanes? Porque estaban juzgando al Thunderbolt según sus propios estándares, sin mirar más profundamente y ver el corazón revolucionario de la bestia. Los secretos del P-47 no residían en su agilidad, sino en su motor y el increíble sistema que lo alimentaba, permitiéndole dominar donde más importaba, el aire gélido y enrarecido por encima de los 7.675 metros. El primer secreto era el propio motor, el Pratt & Whitney R280 WASP. Esto no era solo un motor. Era un monumento de ingeniería de 2.000 caballos de fuerza que con el tiempo se elevaría a más de 2.800 caballos de fuerza mediante inyección de agua. A modo de comparación, el magnífico motor del Bf-109 producía entre 1.400 y 1.800 caballos de fuerza. El R28000 fue, simplemente, uno de los motores de pistón más potentes de la guerra. Su diseño radial también fue la clave de la famosa dureza del P-47. A diferencia de los motores en línea refrigerados por líquido del Spitfire o el Bf-109, en un motor radial los cilindros están dispuestos en círculo. Esto creó más resistencia, de ahí la forma voluminosa del P-47. Pero también significaba que no había un sistema de enfriamiento frágil con tubos largos y vulnerables que transportaban fluido vital. Los pilotos alemanes estaban acostumbrados a ver cómo sus proyectiles de cañón destrozaban un motor, cortaban una línea de refrigerante y veían al avión caer del cielo. El R-280, sin embargo, era un animal diferente.
Estaba refrigerado por aire y su gran masa significaba que podía absorber una cantidad increíble de castigo. Hay innumerables historias de aviones P-47 que regresaron a la base con los cilindros completamente destruidos. El motor sigue funcionando. Pero un motor potente por sí solo no era suficiente. A grandes altitudes, el aire se vuelve más fino y priva al motor de oxígeno. La mayoría de los cazas utilizaban un sobrealimentador accionado por engranajes que giraba directamente gracias al motor. Esto funcionó, pero era un parásito que le quitaba potencia al motor y su rendimiento disminuía drásticamente a grandes altitudes. Aquí es donde entra en juego la verdadera arma secreta del Thunderbolt, su supercargador turbo General Electric. En lugar de ser impulsado por el motor, el turbo era alimentado por el propio escape caliente del motor. Desperdicio de energía. Una red de conductos increíblemente compleja se extendía desde el motor por el vientre del avión hasta una turbina en el fuselaje trasero. Esta turbina utilizaba el escape para hacer girar un compresor a más de 20.000 revoluciones por minuto, recogiendo aire fino y frío, presurizándolo y empujándolo de nuevo hacia el motor. El resultado fue nada menos que milagroso. Mientras los cazas alemanes con sus supercargadores mecánicos comenzaban a jadear en busca de aire por encima de los 25.000 pies, el R-2800 del P-47 apenas estaba alcanzando su máximo rendimiento. El turbo permitió al Thunderbolt mantener su inmensa potencia hasta los 30.000 pies y más. Allá arriba, en el reino de los bombarderos de gran altitud que fue construido para proteger, el torpe avión se convirtió en un pura sangre. Era rápido, receptivo y lleno de energía que sus adversarios alemanes simplemente no podían igualar. Los ases de la Luftwaffe fueron arrastrados a un nuevo campo de batalla donde se les despojaron de todas sus ventajas. La botella de leche voladora estaba revelando su primer secreto aterrador. No fue construido para bailar. Fue construido para cazar en un entorno donde nada más podía respirar. Si el motor del P-47 era su corazón, su armamento era su alma. Los pilotos alemanes, acostumbrados a una filosofía equilibrada de potencia de fuego y municiones, estaban a punto de encontrarse con un avión construido según un principio exclusivamente estadounidense, una potencia de fuego abrumadora y pura. El Thunderbolt llevaba una asombrosa cantidad de ametralladoras Browning M2 de calibre 850, 4 en cada ala. No se trataba simplemente de un montón de armas. Era una batería de artillería voladora. Con sus 8 cañones disparando, el P-47 podía disparar más de 100 tiros por segundo. Los pilotos no lo describieron como disparos de armas. Lo llamaron proyectar un muro de plomo. La carga de munición era igualmente masiva, pudiendo transportar hasta 4.000 balas. Un Bf-109, por el contrario, podría agotar su munición en solo unas pocas ráfagas cortas. Un piloto de Thunderbolt podía mantener presionado el gatillo durante casi 30 segundos de fuego continuo. No era necesario que fueras un tirador perfecto. Solo había que tener al enemigo en algún lugar en la mira y dejar que el gran volumen de fuego hiciera el resto. Los cañones estaban orientados para converger a una distancia específica, a menudo alrededor de 300 yardas. Cualquier cosa que entre en esa zona, un ala, una cabina, un motor, quedaría totalmente destrozado. Las balas pesadas de calibre 50 y alta velocidad podían atravesar blindajes y destrozar bloques de motor. El as de la Luftwaffe Günther R. describió esto como una ejecución industrial. Transformó el combate aéreo de un duelo de expertos en un acto de aniquilación industrial. Esta potencia de fuego estaba montada en una estructura de avión que podía soportar una cantidad aterradora de castigo. El P-47 fue, sin exageración, uno de los aviones más resistentes jamás construidos. La cabina era una auténtica bañera de blindaje. El motor radial refrigerado por aire, como se mencionó, podía absorber impactos que habrían vaporizado un motor refrigerado por líquido. Y su gran tamaño significaba que los proyectiles enemigos a menudo podían atravesarlo sin alcanzar nada vital. Las historias sobre la durabilidad del P-47 son legendarias. El más famoso es el del mayor Robert S. Johnson. El 26 de junio de 1943, el P-47 de Johnson fue emboscado y destrozado por al menos 21 proyectiles de cañón y cientos de rondas de ametralladora. Su dosel quedó destrozado. Su avión estaba en llamas y él resultó herido. Intentó saltar, pero la cubierta dañada estaba atascada, atrapándolo dentro de los restos en llamas.
En una inmersión desesperada, las llamas se apagaron milagrosamente. Mientras se dirigía con dificultad hacia el Canal de la Mancha, un solitario FW-190 se acercó para atacarlo. Incapaz de contraatacar, Johnson se preparó para el final. El piloto alemán realizó varias pasadas, disparando contra el indefenso Thunderbolt. Finalmente, sin municiones, el piloto alemán se detuvo junto al P-47 destrozado. Miró a Johnson, agitó sus alas en señal de saludo a un hombre que creía que ya era un fantasma y se giró hacia casa. De alguna manera Johnson logró volar ese avión, que tenía más de 200 agujeros de bala, de regreso a la base. Esta fue la segunda revelación de los Thunderbolts. No era solo un motor. Era una fortaleza. Los pilotos de la Luftwaffe, acostumbrados a ver cómo los objetivos se desintegraban, ahora se enfrentaban a un enemigo que simplemente se negaba a morir. Le arrojaban municiones al gigantesco caza estadounidense solo para observar con incredulidad cómo seguía volando obstinadamente. Como dijo el famoso as de la Luftwaffe, Ines Bear, el P-47 podía absorber una cantidad asombrosa de plomo. La risa se había ido. En su lugar hubo una creciente sensación de pavor. Estaban luchando contra un monstruo. El P-47 era un arma que esperaba la táctica adecuada. Los primeros errores fueron el resultado de que los pilotos intentaron luchar contra el juego de la Luftwaffe. Un error mortal. Pero una nueva generación de comandantes astutos como Hubert Zena, del 56º Grupo de Cazas, se dio cuenta de que no se debe enviar a un boxeador de peso pesado a bailar ballet. Le enseñas a usar su poder. La respuesta fue una táctica tan brutal como el propio avión. Boom y zoom. La doctrina era sencilla. Evite a toda costa que se produzcan peleas de perros. En lugar de eso, los pilotos del P-47 aprovecharon el fenomenal rendimiento de su motor a gran altitud para superar a sus oponentes. Desde esta posición a 30.000 pies o más, escudriñaban el cielo en busca de cazas alemanes. Reparado y podía volar en cuestión de días. Cuando se perdía un caza alemán, su reemplazo era incierto, y la pérdida de su piloto era un golpe catastrófico, y los propios pilotos eran otro producto de este enfoque a escala industrial. Mientras que el programa de entrenamiento de la Luftwaffe se marchitaba debido a la escasez de combustible y los combates constantes, las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos construyeron un vasto sistema de entrenamiento. Antes de entrar en combate, un piloto estadounidense recibía cientos de horas de instrucción de vuelo. En marcado contraste, hacia el final de la guerra, un nuevo piloto de la Luftwaffe tenía suerte si contaba con 100 horas de vuelo total antes de ser arrojado a la batalla. Los estadounidenses no solo estaban construyendo más aviones. Estaban construyendo más pilotos, casi 200.000 de ellos. La pérdida de un piloto, aunque fuera una tragedia, era un engranaje reemplazable en una enorme máquina. La pieza final fue la logística. El P-47 era una máquina sedienta, pero el poderío industrial de Estados Unidos garantizó que el combustible de alto octanaje, la munición y todo lo demás estuviera disponible en cantidades aparentemente infinitas. Esta fue la guerra que la Luftwaffe nunca pudo ganar. No solo estaban luchando contra el P-47. Estaban luchando contra toda la capacidad industrial de los Estados Unidos. El P-47 era la lanza con punta de acero de un gigante que redujo a polvo a la Luftwaffe mediante un desgaste absoluto e implacable. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en uno de los aviones más legendarios de la Segunda Guerra Mundial, asegúrate de presionar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas más historias de máquinas increíbles y de las valientes personas que las volaron, y no querrás perdértelas. En mayo de 1945, el Republic P-47 Thunderbolt ya había grabado su nombre en la historia. El avión que una vez fue ridiculizado como una botella de leche voladora, una broma torpe, se había convertido en una leyenda. Terminó la guerra con una relación oficial de muertes por pérdidas de más de 4-1, habiendo volado más de 500.000 de misiones y destruido miles de aviones enemigos y decenas de miles de vehículos. Su viaje desde el desvalido hasta el dominador fue una historia de adaptación, de explotación despiadada de sus fortalezas. Fue una historia de innovación tecnológica, de aprovechar el poder de un motor revolucionario para conquistar la frontera de la gran altitud. Y, sobre todo, fue una historia de filosofía industrial, que demostraba que las guerras se ganan no solo con brillantez táctica, sino con el poder implacable y abrumador de la producción en masa.
Quizás el testamento definitivo provino del general de combate alemán, Adolf Galland. Cuando se le preguntó qué fue lo que realmente derrotó a la Luftwaffe, no señaló una sola batalla. Señaló el cielo sobre Alemania, oscurecido por enjambres de cazas estadounidenses que podrían cazar a sus propios pilotos hasta extinguirlos. El P-47 fue el brutal instrumento de ese dominio. Su legado sigue vivo. La filosofía de diseño del P-47, un avión increíblemente resistente y fuertemente armado construido para apoyar a las tropas terrestres, tiene un sucesor espiritual directo, el Fairchild Republic. Un Thunderbolt 2 de 10 núcleos, mejor conocido como Bartok. La historia del P-47 es un perfecto cambio de fortuna. Comienza con risa y termina con miedo. Comienza como una broma y termina como un monstruo. Es un recordatorio eterno de que, en el cálculo mortal de la guerra, el arma más subestimada a menudo puede convertirse en la más decisiva.